Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a ver ahora el circuito RLC en serie sin fuente, ¿verdad? Así como el que está aquí. Bueno, vamos a empezar con la parte teórica. Y aquí lo que nos dice es que este circuito se excita con la energía inicialmente almacenada en el capacitor y el inductor, ¿verdad? Esto es, tenemos la tensión inicial del capacitor B0 y la corriente inicial del inductor I0. Son nuestras condiciones iniciales. Y el circuito está formado por una resistencia, un inductor, un capacitor. Están en serie. Esta es la dirección de la corriente. Aquí en el inductor tenemos nuestra condición inicial, la corriente del inductor, que es la misma para todo el circuito, y el voltaje en el capacitor, ¿verdad? Y en T igual a 0 tenemos estas expresiones. El voltaje de 0 en el capacitor está escrito como 1 entre C, la integral de 0 a menos infinito de la corriente, y esto lo integramos respecto al tiempo y vamos a tener el voltaje inicial y la corriente inicial igual I0, ¿verdad? Entonces, al aplicar las leyes de voltaje de Kirchhoff en la malla, pues hacemos la suma de voltajes, ¿verdad? El voltaje en la resistencia, el voltaje en el inductor y el voltaje en el capacitor, ¿sí? Derivando esta expresión y dividiéndola entre L, vamos a encontrar esta ecuación diferencial de segundo orden. Aquí tenemos otra vez nuestra ecuación diferencial de segundo orden, que tiene la solución A por E a la ST, y todo esto multiplicado por S al cuadrado más R entre L por S más 1 entre LC igual a 0. Esto es, pasamos nuestra ecuación diferencial de segundo orden en el tiempo, la pasamos al plano complejo, ¿verdad? Al plano S. Entonces, pues aquí tenemos nuestra ecuación de segundo orden, nuestra ecuación característica, la resolvemos y vamos a encontrar la solución 1, la raíz 1 y la raíz 2. Y vamos a tener, estas son las expresiones para las raíces. Y en términos de alfa y omega 0, estas son las expresiones, ¿sí? Donde alfa es igual a R sobre 2L y omega 0 es igual a 1 entre la raíz de LC. Bueno, y las raíces se denominan frecuencias naturales. Omega 0 se conoce como frecuencia resonante y alfa es el factor de amortiguamiento. La ecuación característica la podemos escribir de esta forma en términos de alfa y omega 0. La siguiente. Ahí está. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es para encontrar las constantes A1 y A2 que tenemos en nuestra expresión, ¿verdad? Tenemos nuestra ecuación diferencial de segundo orden, tienes la solución en esta forma, en el plano S, y la respuesta natural del circuito RLC en serie está dada por esta expresión, ya que sacamos la transformada inversa de Laplace de esta expresión, la llevamos aquí, ¿verdad? Y entonces, para encontrar las constantes A1 y A2, estas se determinan a partir de las condiciones iniciales, de los valores iniciales de la corriente en el inductor, con el tiempo igual a 0, y la derivada de la corriente en el inductor evaluada en T igual a 0, ¿verdad? Entonces tenemos la corriente del inductor igual a su condición inicial. Tenemos también la ecuación diferencial de la suma de los voltajes en la malla, toda evaluada con T igual a 0. Y aquí lo único que hacemos es que despejamos la derivada del inductor con respecto al tiempo evaluada en 0 y dividimos entre L esta ecuación y obtenemos esta expresión, ¿sí? Entonces este procedimiento pues ya lo conocemos, ¿verdad? Lo utilizamos al resolver el circuito LRC en paralelo. Es el mismo procedimiento,
solo que solo que aquí pues vamos a encontrar expresiones para la corriente, y en el caso del circuito RLC en paralelo encontramos expresiones para el voltaje. Muy bien, entonces, ¿qué onda? Entonces, dependiendo del valor de alfa y omega 0, podemos encontrar nosotros tres tipos de comportamiento para el circuito RLC en serie, ¿verdad? Si alfa es mayor que omega 0, se tiene el caso sobreamortiguado. Si alfa es igual a omega 0, se tiene el caso críticamente amortiguado. Y si alfa es menor que omega 0, se tiene el caso subamortiguado. Entonces vemos que estas condiciones pues son las mismas, ¿verdad? Son las mismas que teníamos para el caso del circuito RLC en paralelo. Sigue siendo la misma forma de solución de una ecuación diferencial de segundo orden, entonces pues estas respuestas van a ser las mismas. Y aquí tenemos para el caso sobreamortiguado. Para el caso sobreamortiguado tenemos que I de t es igual a A1 por E a la S1t más A2 por E a la S2t. Y su respuesta va a ser de esta forma, ¿sí? Va a tener esta forma, y aquí nosotros vamos a tener esta forma como la exponencial, una forma exponencial, y esta que es la respuesta va a ir de esta forma hasta que se junta con el exponencial y después va a tender a 0. Para el caso críticamente amortiguado, nuestra solución va a ser de esta forma. I de t es igual a A2 más A1 por t, y todo esto multiplicado por E a la menos alfa t, ¿sí? Entonces aquí tenemos la forma de la exponencial, y ahora la respuesta I de t va a cruzar ese exponencial, y en este punto donde lo cruza tenemos una constante de tiempo que es 1 sobre alfa, ¿sí? Cruza este punto y luego va a tender a 0. Finalmente, para el caso subamortiguado, nuestra respuesta ya involucra senos y cosenos, y tenemos la expresión I de t es igual a E a la menos alfa t, que va a multiplicar a B1 por el coseno de omega dt más B2 por el seno de omega dt, ¿sí? Las raíces pues son las mismas, solo que ahora vamos a tener van a ser complejos conjugados, ¿verdad? La solución de la ecuación característica va a ser un par de raíces complejas conjugadas, y aquí vamos a tener omega d. Entonces, esta parte, la parte compleja de la solución, va a ser omega d. Y omega d está dada por la raíz de omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Y en este caso, a omega 0 se le llama frecuencia natural no amortiguada, y a omega d se le llama frecuencia natural amortiguada. Entonces aquí ya tenemos un poquito más de cambios. Bueno, lo único que cambia es que ahora tenemos omega d, ¿verdad? Que es la parte compleja de la raíz. Y aquí tenemos las envolventes, que viene siendo E de t, ¿sí? E a la menos t, aquí lo vamos a tener, y aquí va a estar la otra envolvente, y aquí vamos a tener nuestra respuesta que se compone de la parte senoidal, ¿verdad? Del seno y del coseno, y el periodo va a estar dado por 2pi sobre omega d, ¿sí? Ese va a ser el periodo de esta componente. Pues aquí está, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Bueno, ahora lo que sigue es el circuito en RLC en serie sin fuente. Vamos a hacer un ejemplo. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el análisis de un circuito RLC en serie, ¿verdad? Como ejemplo, y dice aquí, encuentre I de t del circuito. Dice, suponga que el circuito ha llegado al estado estable en t igual a 0 por el lado izquierdo, ¿verdad? En t igual a 0 es donde va a cambiar el estado de nuestro circuito, y aquí tenemos nuestro circuito. Antes de t igual a 0, el interruptor está cerrado, y entonces pues vamos a tener pues que el capacitor
se va a comportar como un cortocircuito y el inductor, el capacitor como un circuito abierto y el inductor como un circuito cerrado, ¿verdad? Entonces aquí tengo ya que en T menor que 0 el interruptor está cerrado, el capacitor se comporta como un circuito abierto y el inductor como un circuito cerrado. Y aquí tenemos el circuito equivalente para cuando está cerrado, ¿verdad? Para T menor que 0, el capacitor está cargado y entonces tenemos este arreglo. Nos queda este arreglo, nos queda las dos resistencias en serie. Aquí está el capacitor como un circuito abierto, pero antes de que estuviera en circuito abierto, este es el flujo de la corriente, ¿verdad? Hacia abajo. Y aquí tiene su positivo y su negativo. Aquí es importante que se acuerden de esto. Bueno, entonces tenemos nosotros que en T igual a 0 por la izquierda, la corriente en el circuito en 0 por la izquierda va a ser igual al voltaje sobre la resistencia total, ¿verdad? Y el voltaje pues son 10 volts y la resistencia pues es la suma de los dos, que son 10 ohms, y esto va a ser igual a 1 ampere. Entonces aquí tenemos que nuestra I de 0 va a ser igual a 10 amperes. Ok, muy bien. Entonces, el voltaje en el capacitor es el mismo que el voltaje en la resistencia de 6 ohms. Este voltaje de aquí a aquí es el mismo que el voltaje que tenemos en la resistencia, y entonces tenemos que el voltaje en el capacitor en 0 por la izquierda es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Y ya tenemos que la corriente en la resistencia es de 1 ampere por 6 ohms, ¿verdad? De la resistencia, y esto nos va a dar igual a 6 volts. Y esto nos va a dar igual a 6 volts. Aquí ya quité las de las herramientas por accidente. Bueno, lo vuelvo a poner, todo sea como es. Ok, muy bien. Entonces tenemos las condiciones iniciales. Ya tenemos nuestras condiciones iniciales. La corriente evaluada en 0 por la izquierda va a ser igual a 1 ampere, y el voltaje en el capacitor en 0 por la izquierda va a ser igual a 6 volts. Acuérdense que esta corriente es la corriente que pasa por el inductor, ¿verdad? Porque el inductor está aquí como un cortocircuito, ¿verdad? Ok, luego dice, para T mayor que 0 el interruptor está abierto. Entonces en nuestro circuito original, en este, se abre el circuito, se desconecta la fuente y nos queda solamente el circuito que viene siendo el capacitor, la resistencia de 6 ohms, el inductor de 0.5 henrios y la resistencia de 3 ohms. Nos quedan estos. Entonces nos regresamos para acá y aquí queda el circuito equivalente para T mayor que 0. Vamos a ponerle el lapicito para T mayor que 0. Y entonces es el arreglo, y aquí están las dos resistencias sumadas, ¿verdad? La resistencia total. Y aquí el capacitor se empieza a descargar, y entonces aquí fíjense bien que aquí ya cambió el flujo de la corriente, ¿verdad? Porque aquí el voltaje en el capacitor es más o menos, entonces la corriente ahora es en este sentido, ¿sí? Porque, ¿qué pasó, mijo? Aquí pues estamos en casa, ¿verdad? Bien contentos. Ok, dice, el capacitor se empieza a descargar. Y ya como ya tenemos nuestras dos configuraciones para circuito abierto y circuito cerrado, entonces ahora ya tenemos las condiciones iniciales para corriente y para voltaje, ¿verdad? Ahora calculamos alfa, omega 0 y las dos raíces de la ecuación característica. Y entonces para calcular alfa tenemos que es igual a R sobre 2L, y sustituyendo valores vamos a tener que es 9 sobre 2 por 0.5, y esto nos va a dar igual a 9. Y omega 0 es igual a 1 sobre la raíz de LC. Sustituimos valores, vamos a tener 1 sobre la raíz de 0.5 por 0.2, y esto nos da igual a 10. ¿Sí? Entonces de aquí pues estamos viendo que alfa es menor que omega 0. Tenemos esta condición
alfa menor que omega 0, y entonces nuestro circuito es subamortiguado, ¿verdad? Entonces es lo primero que tenemos que hacer para ver qué tipo de función vamos a utilizar que sea válida para el circuito. Entonces, ya que sabemos que es subamortiguado, pues como quiera calculamos nuestras raíces de la ecuación característica, sustituimos el valor de alfa y de omega 0, vamos a tener esta expresión y nos va a dar un valor complejo, ¿verdad? Nos da raíces complejas conjugadas, y esto también, si obtenemos raíces conjugadas, pues también nos dice que es subamortiguado. Y en el caso de que esto sea subamortiguado, ya habíamos dicho que cuando vimos el circuito en paralelo, habíamos dicho que la parte compleja es omega d, y en este caso omega d va a valer 4.359. Muy bien. Ahora nosotros tenemos que la respuesta I de t para un circuito RLC en serie subamortiguado está dado por esta expresión. Entonces ya vimos que dependiendo del tipo de comportamiento que tenga, si es sobreamortiguado, si es críticamente amortiguado o subamortiguado, vamos a tener una I de t diferente, ¿verdad? En este caso, como es subamortiguado, pues tiene cosenos y senos en la función, y es e a la menos alfa t que multiplica a a1 coseno de omega d por t más a2 el seno de omega d por t, ¿verdad? Entonces, si nosotros sustituimos alfa y omega d en nuestra ecuación, nos va a quedar de esta forma, ¿sí? I de t, e a la menos 9t, que multiplica a 1 coseno de 4.359t más a2 seno de 4.359t, ¿verdad? Entonces ahora necesitamos calcular A1 y A2. Y para esto, pues usamos nuestras condiciones iniciales, ¿sí? Y bueno, sustituimos t igual a 0 en I de t. Sustituyendo t de 0 en I de t, que es esta, es la para obtener A1, pues entonces aquí ponemos 0 y este coseno se nos hace 1 y vamos a tener A1. Aquí en el exponencial vamos a tener e a la 0, pues va a ser 1, que va a multiplicar a a1, y este término se hace 0, ¿verdad? Entonces esto lo tenemos aquí. I de 0 es igual a 1, que multiplica a a1 por 1, más a2 por 0, y esto va a ser igual a a1, ¿verdad? Y ahora nosotros, de lo que habíamos encontrado antes, ya habíamos visto que la corriente en el inductor evaluada en 0 por la izquierda es igual a 1. Entonces tenemos que I de 0 es igual a A1 por 1. Entonces ya tenemos aquí nuestra constante A1. Para encontrar A2 hacemos lo mismo que en los circuitos RLC en paralelo. Usamos acá la ley de voltaje de Kirchhoff. En el caso del RLC en paralelo utilizábamos la corriente, ley de corrientes de Kirchhoff, pero aquí como tenemos un circuito en serie usamos la ley de voltaje de Kirchhoff, y bueno, tenemos el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor igual a 0. Y todo esto se tiene que evaluar en 0, ¿verdad? Entonces tenemos que para t igual a 0, tenemos la resistencia por I de 0 más el voltaje en el inductor está dado por L, la derivada de la corriente con respecto del tiempo, ¿verdad? Y lo igualamos en 0. Y el voltaje en el capacitor, pues tenemos su condición inicial y todo esto va a ser igual a 0. Entonces, reacomodando aquí, igual que en los RLC, en paralelo, tenemos que, en este caso, antes era la derivada del voltaje, ahora en este caso es la derivada de la corriente. Resolvemos esta ecuación para la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Resolviendo esta ecuación vamos a obtener esta expresión que va a ser igual a menos 1 sobre L, que multiplica a R por la condición inicial de la corriente, más la condición inicial en el voltaje, ¿verdad? Y aquí teníamos nosotros que la condición de la corriente, inicial de la corriente era 1 ampere,
y aquí pongo que el voltaje, la condición en el voltaje es igual a menos 6 volts. Si se acuerdan, habíamos obtenido que el voltaje inicial era de 6 volts, ¿verdad? La condición inicial del voltaje. A ver, vamos a buscarlo por aquí arribita. Tenemos omega D, igual ya hasta me lo pasé. Aquí está, ¿verdad? Habíamos encontrado que el voltaje en el capacitor igualado en 0 por la izquierda era igual a 6 volts. Y entonces, ¿por qué lo pongo aquí? Bueno, aquí no lo debo de poner como 6 volts, pero sí aquí. ¿Por qué lo pongo aquí como menos 6? Como menos 6, este que está aquí. Ese lo pongo como menos 6 ahí por el circuito que estamos viendo. Si se acuerdan, en el circuito de donde obtuvimos primero esta expresión, tiene la dirección de la corriente en el capacitor es diferente. Aquí lo voy a poner. A ver, si yo pongo, si abro y me voy por acá al primero, este es el primer circuito donde se obtuvo esa expresión, ¿verdad? Aquí, por aquí lo tenemos. Aquí está. Es esta parte de aquí. ¿Sí? Bueno, entonces es esta expresión. La derivada de I de 0 con respecto al tiempo es igual a menos 1 sobre L, la resistencia por la corriente inicial más el voltaje inicial, ¿verdad? Pero fíjense bien, en este circuito, aquí la dirección de la corriente viene en este sentido, ¿no? Aquí está indicado. Esta es la dirección de la corriente, ¿sí? Por esa razón nosotros lo tenemos así en la ecuación original. Ahora, como nuestro circuito está cambiando, ya nuestro circuito equivalente tiene una... A ver, déjenlo, busco aquí. Fíjense bien, aquí está ya cambiado, ¿no? Ahí lo teníamos en este sentido y ahorita lo tenemos en este sentido. Es decir, en el circuito original teníamos la dirección de la corriente así. ¿Ok? Aquí la tenemos así. Entonces, aquí hay un cambio de polaridad, ¿verdad? Hay un cambio de polaridad, inclusive la corriente. Ya aquí, si esto es positivo, acá va a ser negativo respecto al capacitor, ¿verdad? Entonces hay un cambio de polaridad. Esa es la razón por la que, aquí les digo, ojo, aguas con esta condición inicial, porque de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, esa polaridad cambia. No me gusta que quede ese cuadrito. A ver, pero bueno. Entonces aquí tenemos, ya sustituyendo los valores, aquí me faltó el menos, ¿verdad? Entonces tengo 9 de la resistencia por 1 ampere de la corriente menos 6 de este voltaje inicial sobre 0.5 del valor del inductor. ¿Sale? Entonces esto nos da igual a menos 6 amperes sobre segundo. ¿Sí? Y acuérdense que estamos hablando de la corriente, por lo que les acabo de mencionar. Aquí hubiera hecho el circuito, pero bueno, es un detallito para mejorarlo. Ok. Entonces ahora tomamos la derivada de la corriente de nuestra expresión. Bueno, aquí ya tenemos nuestro valor para la derivada de la corriente en su valor inicial, ¿verdad? Tenemos en su condición inicial en t igual a 0, que va a ser igual a menos 6 amperes sobre segundo. Y ahora aquí tenemos que tomar la derivada de la corriente I de t para completar nuestras ecuaciones. Entonces tenemos que I de t es igual a menos 9t
que multiplica a A1 por el coseno de 4.359t más A2 el seno de 4.359t. Derivamos esta expresión y obtenemos todo esto. Obtenemos todo esto al realizar la derivada, y todo esto pues lo vamos a evaluar en t igual a 0. Entonces, si evaluamos en t igual a 0, este exponencial se nos va a hacer 1 y vamos a tener menos 9. Este coseno se va a hacer 1, nos va a quedar a1, el seno se hace 0, entonces de aquí tenemos menos 9 a 1, ¿verdad? Y luego en esta parte, pues vamos a tener el exponencial elevado al 0, pues vamos a tener 1, vamos a tener 4.359, el seno se nos hace 0 y el coseno se nos hace 1, entonces vamos a tener 1 menos A1, 1 multiplicado por menos A1 más A2. Ah, no, este se elimina, ahí va otra vez, vamos a tener 1 multiplicado por 4. ¿Qué onda, mijo? A ver, no me distraigas, mi rey. Diles hola. Hola. Eso, campeón. Ok, bueno, vamos a seguir. Entonces aquí es 1 por 4.359. Esto se hace 0, esto se hace 1. Entonces eso va a estar multiplicado por A2. Y entonces es lo que tenemos aquí. Ok. La derivada de la corriente evaluada en 0 va a ser igual a menos 9A1 más 4.359A2. Muy bien. Entonces nosotros de aquí de la corriente, cuando sacamos la ley de voltaje de Kirchhoff, obtuvimos que la derivada de la corriente evaluada en 0 es igual a menos 6 amperes sobre segundo. Pues eso lo utilizamos acá, ¿verdad? Tenemos esto y aquí lo tenemos que la derivada de la corriente evaluada en 0 con respecto al tiempo es igual a menos 6, y tenemos que A1 es igual a 1, sustituimos en este valor, en esta expresión, y vamos a tener que menos 6 es igual a menos 9 más 4.359 359 multiplicado por A2. De aquí resolvemos para A2 y encontramos que A2 es igual a 0.6882, ¿ok? Entonces aquí ya lo único que hago es que pongo A1 y A2 juntitas para que no se me pierdan. Entonces tengo que A1 es igual a 1 y A2 es igual a 0.6882. Sustituyendo todo esto en I de t, pues ya voy a tener que I de t es igual a e a la menos 9t por el coseno de 4.359t más 0.6882 seno de 4.359t amperes. Y esta es nuestra solución final. Entonces, si se fijan, el procedimiento que utilizamos en el circuito RLC en paralelo es el mismo que utilizamos aquí en el circuito RLC en serie. Y también tenemos los tres tipos de amortiguamiento, que son sobreamortiguado, subamortiguado y críticamente amortiguado, ¿verdad? Y para determinarlos tenemos que encontrar alfa y omega 0, ¿sí? Y entonces, en el circuito RLC en paralelo, utilizamos la ley de corriente de Kirchhoff para encontrar A1 y A2. Y aquí, en este caso, en el circuito RLC en serie, utilizamos la ley de voltaje de Kirchhoff. De ahí en fuera, todo el procedimiento es igual, es el mismo procedimiento, no cambia, ¿sale? Entonces espero que les haya servido este ejemplo, que les ilustre, y bueno, pues nos vemos la próxima clase, y ya saben, si tienen dudas, déjenme sus comentarios para poder resolverlos. No me despido, les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. ¿Ok?